¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles por acá nuevamente, Romeo Robleto. Vamos a continuar con este curso de Estructura Pro. Ya en breve vamos a entrar de lleno a la clase. Mientras tanto voy a leer un comentario acá de uno de los compañeros que si hay material de apoyo. Sí, en efecto, el material de apoyo siempre está en el Classroom. Por si acaso de repente han tenido conflictos, no han entrado, no han visto las actualizaciones, no se preocupen. En el Classroom siempre se van a postear, de hecho esta es la misma estructura para todas las clases, donde encuentran el material de apoyo. Entonces simplemente entran al Classroom, notan la última actualización. En el caso de esta clase se divide en dos partes, pero la parte 1 la vemos completamente el día de hoy, la parte 2 la siguiente sesión. El tema de concreto es bastante amplio, porque vamos a profundizar en cada categoría de familia que vamos a ir desarrollando. El link de la presentación digital, que es la que yo estoy usando de apoyo en este momento, la encuentran aquí mismo en el Classroom. Solamente hacen clic sobre este enlace y esto los va a redirigir acá a esta entrada en mi blog personal. Y acá pueden encontrar la información relacionada con la clase, no solo eso, todo lo que vamos a ver el día de hoy, o mejor dicho, parte 1 y parte 2, y aquí donde dice archivos base, hacen clic y pueden descargarlo. Sí les recomiendo que cuando vayan a descargar los archivos base, algunos son muy pesados, algunos están en versión 2021 y 2022 a la vez, es decir, dos archivos a la vez. Cuando vayan a descargarlo, háganlo siempre y cuando tengan buena velocidad de internet, porque si no, les va a descargar un archivo con errores. Recuerden, siempre esa es la misma dinámica para las clases. ¿Ok? No se estresen si de repente no lo descargaron para hoy, si no lo tienen, no pasa nada, porque apenas vamos entrando en calor, por así decirlo. En la primera parte de lo que tiene que ver con elementos estructurales de concreto, veremos los principales: columnas, vigas, zapatas puntuales. Dependiendo del tiempo, cosa que no creo que nos dé mucho tiempo, avanzaremos en losas y otros elementos. En la siguiente sesión continuaremos siempre con el tema de elementos estructurales de concreto. En la plataforma les dejé un caso muy particular que no es precisamente un elemento estructural, pero sí funciona para ambas categorías, como lo son rampas y escaleras, para que sepan desarrollar no precisamente el tema de, es decir, vamos a ver acero de refuerzo para escaleras dentro de 2 sesiones más, pero les dejé ese tema para que ustedes puedan modelarlas como tal, porque como no es un elemento estructural precisamente, no lo van a ver así a profundidad, pero les dejé ese video y esa entrada en la plataforma para que puedan hacerlo por su propia cuenta. ¿Ok? Preguntas, me avisan porfa si el audio está correcto, si la presentación se ve, si el archivo se logra mostrar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa también aprenderemos el día de hoy? Porque no voy a decir que hay varias formas de modelar la estructura. Les voy a enseñar la forma correcta. ¿Para qué? Para que el modelo a futuro funcione también para el tema de análisis estructural. Normalmente, cuando nosotros estamos desarrollando una estructura en el tema de las losas, sobre todo, perfecto, Alvin dice que se ve todo bien por acá. Cuando nosotros estamos modelando losas de concreto, normalmente hacemos esto que ven en pantalla. Modelamos el croquis o la silueta completa de todo el borde de losa. Pero cuando se trabaja con modelos analíticos, o decir, si queremos hacer a futuro un análisis estructural, lo correcto es dividirlo por cada marco según el movimiento lateral, en este caso, o por cada cuadrante, mejor dicho. Eso depende también de la estructura. Trabajaremos en este momento o trataremos de llegar a la parte básica, por así decirlo, de toda estructura, lo que es un marco estructural.
En este caso hay marcos estructurales dependiendo de los ejes. Puede ser que trabajemos ejes horizontales, ejes verticales y se hace el desarrollo o el modelado según cada marco. Hay una dependencia también según la localidad en la que estén trabajando. En el caso de Panamá es muy común encontrarnos con estructuras de concreto que no usan vigas, usan normalmente lo que se conoce como ábaco o capitel, pero según la normativa ya no se va a permitir el uso de este sistema estructural de losas postensadas y se cambiará al sistema convencional, que es de vigas y columnas. En otras localidades donde el movimiento sísmico es mayor, de hecho no se usa lo que para acá en Panamá es algo muy frecuente. Si tienen comentarios al respecto y quieren aportar algo a la clase, avísenme en este momento, pueden activar su micrófono o pueden hacer el comentario. Perdón, voy a ponerle un momento acá, desactivar mi WhatsApp. Cuando estamos en clase, recuerden que me cuesta mucho contestar el tema del WhatsApp. Así que escriban cualquier comentario aquí directamente por el Zoom. Este modelo realmente es muy sencillo. No es un modelo, salvo por su tamaño, que aparentemente es muy grande, pero no es un modelo que contenga mucha información como tal. Así que aprenderemos a modelar los elementos principales. Primero, columnas. Luego veremos el tema de las zapatas. Columnas y pedestales, básicamente lo mismo. Y luego el tema de las vigas. Y por supuesto, después iremos adentrando en el tema de las losas. Cada uno de estos elementos aprenderemos también a editar familias. Ahora, sí hago una salvedad importante. El tema de familia es un tema amplio en Revit. Hay familias de todos los tipos. Y hablando en el tema estructural, lo es mucho más todavía. Hay columnas cuadradas, columnas circulares, columnas con estructura piramidal, es decir, base más ancha que la parte superior. Ese tipo de familias vamos a aprender a hacerlas también, a crearlas. El día de hoy veremos una pequeña introducción de cómo crear familias personalizadas para los elementos estructurales que vamos a ver, por ejemplo, zapatas, columnas, vigas. Digamos que estos tres elementos son los más importantes, que vamos a trabajarlos mucho. Y estas familias son familias de componentes. Para los que ya han tomado cursos anteriores de Revit, sabrán que básicamente son tres tipos de familias: familias de sistema, familias de componente y las familias in situ. De hecho, las tres pueden reforzarse. Pero hablando de efectos de una familia, que yo la pueda guardar como tal, una familia de componentes, nosotros vamos a personalizar, digámoslo así, nuestra propia galería. Aprenderemos a hacer familias como esta. Una familia de zapata, esto puede tener nombres diversos: tronco piramidal, tronco cónica, etcétera. Puede ser excéntrica, puede ser lateral, puede ser totalmente plana, pero aprenderemos cómo crearlas y cómo modificarlas usando parámetros. A manera de introducción, ¿no? Hay un tema que yo les dejé en la plataforma donde está el video de cómo editar familias y una presentación completa de todo lo que respecta a nivel teórico de familias. Igual pueden hacer consultas, recuerden. Ok, comenzaremos entonces con las columnas. Yo voy a abrir un archivo nuevo utilizando, como siempre, la plantilla de SEA Studio. Si no tienen la de SEA Studio, pueden usar la de Metric Construction o en realidad cualquier otra. Creo que a estas alturas ya deberían tenerla. Me avisan porfa si han tenido algún inconveniente. Pueden utilizar la versión 2021 o la 2022. Yo les compartí las dos versiones de plantilla. Ok. Voy a navegar hacia el nivel 0, pero recuerden que esta plantilla normalmente no tiene las vistas estructurales. Recapitulando un poco acá, recuerdo que en la clase anterior me preguntaban cuál era el tema o el cuento con que si la vista ve hacia arriba o hacia abajo. Tal vez hablaremos un poquito más de eso. Lo que voy a hacer primero es dirigirme acá a la parte de vistas y lo que voy a hacer es activar las vistas de estructura. Yo voy a ir acá a Structural Plans y todas las que no estén, o mejor dicho, las que me aparezcan en este cuadro de diálogo, perdón, les voy a dar OK. ¿Para qué? Para que aparezcan también en el Project Browser. Todo lo que tiene que ver con elementos estructurales lo vamos a modelar acá. Voy a dirigirme al nivel 0. Aún no tengo planta de fundaciones acá creada. Lo que puedo hacer es dirigirme a cualquier elevación. Esto solamente a manera de ensayo, ¿no? Porque va a depender del diseño según cada terreno, según cada emplazamiento. Tengo estos tres niveles. Lo que voy a hacer ahora es crear un nivel hacia abajo que va a representar el nivel de mis fundaciones. Entonces me voy a estructura, levels, y voy a crearlo, por ejemplo, a 2 metros por debajo del nivel 0. Y le voy a poner de nombre fundación.
como lo creé con la herramienta Level directamente, va a aparecer en el Project Browser. Aquí ya tengo el nivel de fundaciones. No vamos a modelar en este momento directamente acá, sino que vamos a modelar en el nivel 0. Me interesa que en este momento coloquemos nuestros ejes y niveles. Como son elementos que valen tanto para arquitectura y estructura, lo podemos crear perfectamente en el nivel 0 de arquitectura, porque al menos así tenemos una referencia de la posición de nuestra edificación. Voy a hacer una retícula muy sencilla, perdón, de un módulo estructural que es básico a nivel de toda Latinoamérica, el de 720 por 720. Sin embargo, hay soluciones estructurales diversas, de 8, etcétera, incluso de más o de menos, ¿no? Entonces voy a crear un esquema reticular acá de ejes partiendo del centro. Ahora, ¿cómo hago si quiero ver específicamente el punto base de mi proyecto? Lo puedo hacer directamente en el site. Yo siempre, por disciplina, procuro que cuando voy a modelar una edificación, hago coincidir uno de los ejes, es decir, la intersección de ejes, tanto horizontales como verticales, uno de ellos con mi punto base de proyecto. Así al momento de trabajar con coordenadas compartidas, que también lo vamos a aprender, no voy a tener problema porque si después va a ser muy complicado. Entonces parto de acá hacia arriba y a este lo voy a nombrar 01. Y luego lo voy a copiar 4 veces hacia la derecha. Recuerden que no importa si lo crean en una planta arquitectónica o en una estructural, porque es un elemento que funciona para ambos casos. Aquí vamos. Voy a colocar acá 7.20, luego otra vez 7.20. Va a ser totalmente cuadrada. Ahí está. Y parto de acá mismo también, si quieren lo pueden estirar un poco, así. De acá mismo voy a partir para crearlos en el sentido horizontal. Ahora no les voy a cambiar la letra, voy a crear solamente 4 hacia arriba. 7.20, ahí sería 1, 7.20 y el último. Listo, ahí. Otra disciplina que probablemente, o mejor dicho, algo que es tema de buenas prácticas, procuren que sus elevaciones, al menos las que aparecen por default, abarquen toda la edificación, porque luego les va a pasar que van a intentar ver la edificación, pero no se va a mostrar por la profundidad de la vista o por la posición donde apunta el símbolo de elevación. Así que esto yo lo hago siempre por disciplina. Voy a arrastrar esta de tal manera que abarquen toda la obra. Luego la posición, esto lo arreglan con precisión cuando estemos documentando. El día de hoy ni siquiera vamos a tocar el tema de documentación. Ok, ¿por qué es importante el tema de los ejes antes de plantearnos una solución estructural? Muchos de nosotros empezamos a colocar columnas, vigas, zapatas y ni siquiera hemos puesto ejes. Lo primero es colocar nuestro eje y nuestros niveles. Ahora, ¿cuántos niveles va a tener esta edificación? Por eso es importante de entrada trabajar el tema de los niveles. De hecho, no voy a hacer algo tan grande, tampoco quiero que su máquina vaya a colapsar. Si acaso vamos a hacer 5 niveles máximo, aquí tengo el nivel 0, el nivel 100, 200, voy a agregar un par más, siempre con esta misma equidistancia. Si yo lo hago con el comando copiar, como acabo de hacerlo en este momento, recuerden que estos niveles no van a aparecer directamente en el Project Browser. Tengo que entrar a la pestaña de vista, elegir el comando Plans View, y activar la categoría correspondiente. Si quiero que estos niveles aparezcan en el estructural o en el arquitectónico, debo seleccionarlo. Por temas de nomenclatura, acá en Panamá se usa muy frecuentemente cada 100 o cada 1000. Simplemente le voy a dar continuidad del 200 al 300 y del 300 al 400. Puede ser que esta sea una azotea. No estamos haciendo una estructura como tal, por así decirlo, una edificación previamente pensada. Estamos haciendo un esquema estructural. Ahora me voy a View, Plans View y voy a hacer que aparezcan acá en mi Project Browser. Así que me voy a Structural Plans y la selecciono y le doy OK. Ahí ya tengo los niveles. Ahora, ¿por qué no aparecen los ejes en el otro sentido? Esta es una pregunta muy frecuente y algo que suele pasar. Cuando yo me fui a una de las elevaciones, de hecho tengo fachada frontal, simplemente estiré los ejes en ese sentido. Si estos ejes no atraviesan el último nivel o el nivel que sea, por ejemplo, si me voy al nivel 400, pues lo que va a pasar es que no voy a ver esa extensión de nivel. Pues lo que debo hacer entonces es hacerlo de la siguiente manera. Lo estiro, pero tanto en elevación frontal como en la lateral también.
Ahora voy a dirigirme de regreso acá al nivel 0 estructural. Procuren también dependiendo de su máquina, yo sé que algunos tienen inconvenientes con sus equipos, no tener tantas ventanas abiertas simultáneamente. Con este icono cerramos todas las ventanas inactivas. Si tenemos 2, 3, 4 proyectos, se queda solamente una ventana activa por proyecto. Eso nos ayuda a ahorrar mucha RAM y memoria gráfica. Ok, si estoy en el nivel 0 y quiero modelar mis columnas del nivel 0, ¿cómo hago para modelarlas? Bueno, primero nos vamos a la pestaña de estructura. Vamos a hablar un poco de las columnas, ¿no? Las columnas son un elemento estructural esencial en toda edificación, pues lo que hacen es distribuir las cargas hacia las fundaciones. No hablaremos del tema analítico ni el tema de predimensionamiento ahorita. Básicamente nos vamos a concentrar en el tema de modelado y cómo funciona en el Revit. Puedo ubicar una columna, de dos maneras. Puedo ubicarla de manera libre, como lo ven acá en pantalla, o puedo ubicarla a partir de sus ejes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una columna arquitectónica y una estructural? Pues básicamente una columna arquitectónica, si se van acá a la pestaña de arquitectura, también encuentran en el comando columna, pero esta es una columna decorativa, no tiene función estructural, no sirve para análisis y es muy complicado también a la hora de que nosotros queremos reforzar o algo por el estilo, no se puede. Entonces tengan cuidado de no usar estas columnas, no las vamos a usar en ningún caso, no en este curso. Entonces tenemos que modelarlas acá en columna. Ahora, una columna puede tener diversas funciones porque puede ser una columna dependiendo de su material. Puedo usar una columna estructural, pero que sea de madera y también está funcionando como un elemento decorativo, pero a la vez tiene una resistencia que se calcula. Cuando usamos el comando columnas, pues en el caso de la plantilla de estudio, por default, aparece activa o seleccionada una viga WF, es decir, una viga metálica, una viga de acero. Vamos a hacer el testing en este momento con una viga estructural. Aparece acá columna estructural y la nomenclatura dice col 0.30 por 0.30. Esto también va a depender de la nomenclatura que usan en cada firma. Todavía no hay un estándar que rija acá en Panamá. Y a pesar de que yo les hablo en muchos casos que la normativa 19650 todavía no hemos adoptado esa norma y quizás estamos bastante lejos de llegar al punto de una adopción como tal. Pero no pasa nada. En este momento incluso las firmas en España no usan las mismas nomenclaturas, cada una usa una nomenclatura que obviamente a nivel de colaboradores internas sí es conocida. Ok, cuando nosotros activamos el comando columnas, yo estoy acá en el nivel 0, noten que por defecto en mi barra de opciones aparece la pestaña Depth. ¿Qué significa esto? Que esa columna se va a modelar hacia abajo, no hacia arriba. O sea que si yo la coloco acá, esa columna no va a salir hacia mí, sino que va a irse hacia el nivel contrario. ¿Cómo hago para que esto no ocurra? Ahora, si estuviese en una planta arquitectónica y yo hago ese mismo proceso, coloco una columna con la misma propiedad, lo que va a pasar es que ni siquiera lo voy a ver. ¿Por qué? Porque las vistas de arquitectura no pasan hacia abajo, es decir, se quedan hasta el nivel 0 y no ven más allá del nivel 0. En el cambio de las vistas estructurales, estas sí ven por debajo, ya vienen configuradas por default para ver hacia abajo. Si yo necesito que mis columnas salgan hacia arriba, entonces debo verificar que al momento de ubicarlas, en la barra de opciones cambio en lugar de Depth a Height. Si estoy en el nivel 0 y quiero que se enlacen al nivel 100, entonces cambio acá a Height y por supuesto selecciono el nivel correspondiente, es decir, nivel 100. Ahora dice acá vertical, pero también podemos hacer columnas inclinadas. En este momento no vamos a tratar el tema de las columnas inclinadas. Tengo la otra opción de colocarla una por una, dependiendo de la dimensión. Es posible que una sea de 30 por 30, otra sea un poco más rectangular, otra más grande, etc. Y tengo la opción también de hacerlas en los ejes. Vamos a hacer una puntual, un par de ellas, pero antes de esto vamos a leer un poco las propiedades que tienen las columnas. Tienen propiedades de instancia y propiedades de tipo. Quiero hablarles, esto es importante, el tema de las propiedades. ¿Qué cosa es instancia? ¿Qué cosa es de tipo? Bueno, de instancia son todas las que vemos acá en nuestro panel de propiedades. ¿Qué significa instancia? Voy a colocarla por acá.
Instancia significa que únicamente el elemento que yo tengo seleccionado va a ser afectado. Puedo cambiar el nivel base, el nivel top, nivel inferior, puedo cambiar incluso su material, puedo cambiar la configuración de recubrimiento para este elemento, específicamente para este elemento. El refuerzo, o mejor dicho, el recubrimiento cara superior, cara inferior o los laterales. Pero esta configuración que yo haga en este panel va a afectar únicamente a este elemento. En cambio, si yo hago acá editar tipo, todas las modificaciones que hagamos acá van a afectar a todos los ejemplares de este mismo tipo. ¿Sí me explico cómo modificar un bloque en AutoCAD? Esto recapitulando un poco, ya sé que muchos de ustedes ya tienen un nivel medio o avanzado en Revit, así que probablemente esto fue innecesario, pero no pasa nada, lo recapitulé. Ok, el tema de las columnas es igual que una pared, una ventana o una puerta. Editar, duplicar. Si yo quiero que esta columna sea, por ejemplo, de 60 por 60, debo tener cuidado no solamente de cambiar la nomenclatura, sino también sus dimensiones. Eso es algo muy común. Y sus descripciones, por supuesto. Le voy a dar acá, editar tipo, duplicar. Quiero una columna estructural ahora de 60 por 60. Incluso si quieren cambiar la nomenclatura, lo pueden hacer también. Tengan en cuenta que si van a hacer un cambio de nomenclatura, lo correcto es que toda su familia tengan el mismo esquema de nomenclatura también. Por ejemplo, puedo poner columna, que material, concreto en este caso, columna de concreto 0.60 por 0.60. Todas las familias de este tipo, las hijas deberían tener esta misma nomenclatura. Básicamente lo que haríamos sería un cambio en sus dimensiones y listo. Si van a dar espacio aquí, espacio acá, hagan exactamente lo mismo con todo, para que mantengan una uniformidad, en sus nombres. Ok, cambié el nombre, ya la dupliqué, pero si yo le doy cancelar, no ha pasado nada. Tengo que cambiar también acá las dimensiones base y altura. ¿Cuál es base? ¿Cuál es altura? Esto es importante que lo tengan definido. Así como están viendo la pantalla en este momento, mi eje inferior es base y mi eje Y es altura. O sea que hagamos una representación en planos cartesianos, base sería X, altura sería Y, eje Y. A pesar de que puedo rotar la columna al colocarla, pero entendamos que básicamente funciona de esa manera. Yo voy a decir que mi base va a ser de 0.60 y mi altura, para que no sean iguales, la voy a poner de 0.90 para entender la diferencia. ¿Qué otros parámetros encuentro acá? Esto es importante. Peso nominal, nosotros lo podemos manipular por texto, inercia, etc. Hay muchos parámetros que son de texto, hay otros parámetros que van asociados a fórmula, pero estos son importantes acá. Por ejemplo, el modelo. Nosotros podemos usar esta codificación para llevar un registro del tipo de columna. Le puedo poner a esto, por ejemplo, columna 01. Si yo duplico una columna más a partir de esta, va a seguir teniendo el mismo registro columna 01. Así que debo tener cuidado de cambiar descripciones, cambiar registro, cambiar codificaciones dependiendo de la firma donde me encuentre. Hay firmas que ya tienen código de ensamble, tienen el código de, qué sé yo, type comments, assemble, descripción, y tienen algo muy específico para cada caso. Cuando yo duplico una familia, todo eso se duplica y se mantiene exactamente igual. O sea que yo pude haber duplicado una columna y pude haber puesto acá columna de concreto de 3000 PSI, pero probablemente la de 80 por 90 a lo mejor es de 4500 PSI, qué sé yo. Entonces tengan cuidado al duplicar, revisar los parámetros siempre. Le puse aquí columna 01 solamente para hacer un ejemplo rápido de cómo funciona el tema de los tags después. Le voy a dar OK. Ahí se modificó automáticamente. Esta columna yo la puedo copiar o puedo usar clic derecho y crear una instancia similar. Le doy create similar y puedo otra vez repetir el mismo comando. Ok, esta es la manera de colocarlas uno a uno al momento de colocarlas vertical. El Revit va a reconocer la intersección de los ejes. Noten que los ejes que están interviniendo se colocan temporalmente en azul. Eso es importante, significa que en ese momento la columna está reconociendo mis ejes y se asocia directamente a estos ejes. Si yo hago este movimiento de mi eje, la columna asociada también se mueve. Por eso es importante no colocar columnas si yo no tengo mis ejes colocados.
Ok, voy a borrarlas y voy a hacer el mismo proceso otra vez. Columna, voy a seleccionar la familia que previamente. Ahora noten una cosa, yo cambié la dimensión, pero la nomenclatura me siguió quedando 60 por 60. ¿Qué hago en ese caso? Ya no la duplico, solo le doy rename. ¿Cuál es base? ¿Cuál es altura? Mi base sería de 60. La medida que yo coloco en primer lugar acá es mi base y luego mi altura. Entonces, eso es importante también que aprendamos a leerlo. Solo hice un cambio de texto, no me afectó la geometría como tal, pero puede causar confusiones al momento de colocar mi familia, sobre todo si estoy trabajando con otras personas en mi equipo. Le voy a dar acá, aplicar en ejes. Puedo hacer esto, puedo seleccionar de forma múltiple y ahí van apareciendo una vista previa de las columnas. Si le doy finalizar, pues ahí se acaban de colocar. ¿Por qué si le cambio a depth al momento de colocar la columna se ve verde? Voy a borrar una para hacer un ejemplo. Le voy a dar acá otra vez columna, pero esta vez lo voy a cambiar a depth acá y la voy a colocar. ¿Por qué esta se ve color verde y por qué esta se ve blanca? Voy a hacer una pregunta aquí puntual. A ver, alguien que ha estado por acá en algunos cursos conmigo, Big Mark, ayúdame ahí, porfa. ¿Por qué esta columna que acabo de crear en la intersección de los ejes 2 y 0,9 se ve blanca? En cambio, el resto de columnas, que al momento de posicionarla, las creamos cambiando la barra de opciones de depth a height, se ven verdes. Explícame ahí, Bismar, porfa. No sé si quieres escribirlo por el chat. Prefiero que lo hagas activando tu micrófono. Ayúdame ahí, porfa. ¿Estás por ahí, Buenas Bismar? tardes a todos. Buenas noches. ¿Qué tal, Bismar? Seguramente el rango de vista, la columna está por debajo del rango de vista, o sea, por debajo del nivel 0. Casi, casi, casi. Si fuese una pregunta de examen, te la anulan. Tienes que contestar con precisión. Hay algo más, te falta algo más. Está cerca del rango de vista, pero falta algo. ¿Qué crees que sería? Si yo la pongo en 3D, pues en efecto es lo que tú acabas de comentar. Cambiar la fase ahí. ¿Puedo responder yo? ¿Quién habló por ahí? Alvin. Alvin, correcto. Ayúdame, Alvin. Eso es porque una es en corte y la otra es en proyección. Es correcto. Es decir, las columnas que están en verde se están cortando porque están hacia arriba de mi plano de corte. En cambio, la que se ve en blanco, que en efecto es lo mismo que respondió el compañero Bismarck, están por debajo del plano de corte. Por lo tanto, yo lo que estoy viendo en este momento acá es la parte superior de la columna. Voy a cambiar la fase acá. Ok, todas las columnas las he creado en este momento en la fase 3. Las voy a cambiar a fase 1 para que se vean aquí en el 3D. Ahora sí. Entonces esto, lo que está pasando acá es simple. Yo hago un plano de corte y el plano de corte vendría siendo esto. Yo estoy viendo hacia abajo. Entonces aquí veo color verde porque estoy cortando la columna. En cambio la otra solamente estoy viendo la superficie o la cara superior de la columna. Básicamente eso es. Esto es importante. Pareciera no ser muy relevante, pero sí es interesante que lo manejen porque puede ser una pregunta de examen de certificación tan sencilla y tan simple y nos puede comer, nos puede llevar la bruja, como decimos por acá, por algo tan simple. Entonces es importante leerlo y entenderlo. Ok, ahora otra cosa interesante también. A ver, voy a cambiar acá fase 1. Sin ningún filtro. Otra vez, estamos de regreso. Voy a borrarla y la puedo copiar acá directamente. Así. El tema de la columna y sus materiales es interesante también. Yo puedo hacer un cambio de material en una de ellas sin afectar al resto. ¿Por qué? Porque por defecto las familias de columna, y lo mismo pasa con las vigas y con las zapatas, las familias de columna, el material es una propiedad de instancia. Si yo me volteo aquí al panel de propiedades al lado izquierdo, note donde dice Material and Finish, es decir, materiales y acabados, tiene por defecto, bueno, en este caso porque estoy usando esta plantilla, el material de concreto
Cast in place significa vaciado en sitio, gris, es decir, obra gris. Este material yo lo puedo modificar de dos maneras. La primera es seleccionando la columna, entrando al apartado de material estructural y haciendo clic sobre los 3 puntos y lo edito acá directamente. Ahora, si ya me sé el nombre de material, puedo ir directamente al panel de administración de materiales, me voy a Manage, me voy aquí a Materiales y busco por su nombre, usando el filtro, Concrete Cast in Place, y lo puedo editar directamente de acá. De cualquiera de las dos maneras funciona y se modifica. ¿Qué es lo que pasa con este material? Que la sección de corte es negra, es verde, perdón. Ahora, quisiera recapitular un poco, no sé qué tal están en este momento en el tema de gráficos, no quiero hacer mucho énfasis porque hay una clase de documentación donde trabajaremos estos temas, pero el material sí. Todos los materiales en Revit tienen propiedades de identidad, propiedades gráficas, propiedades de apariencia, que esto es solamente para render, propiedades físicas y propiedades térmicas. Las propiedades físicas tienen que ver también con propiedades mecánicas. La propiedad de apariencia básicamente la usaremos para renderizar o para generar vistas conceptuales que se ven muy bien según la realidad. Dicen que un detalle habla más que 1000 palabras. Por eso es importante también usar la parte de apariencia. Y en la parte gráfica sí es importante, igualito que en los muros, es exactamente el mismo proceso. Básicamente son 3 categorías visuales acá. Shading, ¿qué significa shading? Cuando yo activo el modo 3D, estilo sombreado. Surface Pattern y Cut Pattern. Surface Pattern es el patrón que hay en la superficie. Por eso notaban que cuando la columna estaba hacia abajo yo veía la superficie. Entonces lo que yo estaba viendo en el caso de la otra columna era su patrón de superficie. En el caso de estas que están en verde, lo que estoy viendo es el patrón de corte. Puede ser un patrón relleno sólido, un patrón de estilo concreto, como el que se usa en el AutoCAD en general, como este de acá. Este simplemente lo puse en esta plantilla para que se note al momento, pero si quieren lo pueden cambiar a tonalidad gris, por ejemplo. Ya eso es elección del usuario. Es simplemente un cambio en el patrón de corte del material. Ahora, si cambio el material directamente, se cambian todas las instancias, independientemente si tenían propiedad de tipo de instancia, no importa, se cambian todos los elementos que tenían ese material. Pero yo a esta columna le puedo decir que no sea material, sino que use, por ejemplo, vamos a duplicarlo plug in place, le voy a poner aquí 02. Dupliqué el material, me voy a su apariencia y la duplico. Si no hago esto, estaré alterando el material original y aquí le puedo decir que sea verde, pero ese cambio afectará únicamente a esa columna y son el mismo tipo, columna estructural, concreto 60 por 90. Entonces hay que tener cuidado si tengo 2 elementos estructurales con las mismas dimensiones, pero con resistencias de concreto diferentes. Puede pasar. Incluso, no necesariamente la resistencia de concreto, sino el tipo de refuerzo de acero. Puede ser que esta tenga acero, esté diseñada para soportar cargas en 2 direcciones y puede ser que la otra no. Es decir, todo depende, ¿no? Como esta es una propiedad de instancia, yo puedo perfectamente hacer esto. Esto es algo muy sencillo. Toco esta columna, voy a estirar un poquito más acá el panel de propiedades y copio el material directamente desde la paleta de propiedades. Ahí le hice control C, me voy a esta otra columna y le hago control V y listo. Así de sencillo puedo cambiar un material en Revit para cualquier elemento, siempre y cuando esté en su paleta de propiedades de instancias. Muy sencillo. Preguntas hasta el momento con el tema de ubicación de columnas. Creo que no hay mucho. Ahora vamos a hablar de otras propiedades. Cuando nosotros colocamos esta columna, dijimos que queríamos que iniciara en el nivel 0 y finalizara en el nivel 100. Ahora, es posible que al momento de construir no sea exactamente de esta manera. De hecho, para los que de repente han tenido una experiencia de construcción, saben que la columna realmente no termina a ras del nivel. Mi losa de concreto, voy a hacer un esquema acá, en 2D, una región sombreada, mi losa de concreto va a venir por acá. Es decir, se va a comer parte de la columna.
Pero ¿qué pasa? No hay necesidad de retraer la columna o hacerle un base offset porque hay una propiedad que tienen las losas que nosotros vamos a utilizar para que se fundan junto con la columna. Nosotros vamos en campo porque al final el tema del modelado es algo, un ejemplo de lo que se va a hacer realmente en campo. Entonces el modelado debe ser acorde a lo que se construye. Si nosotros nos vamos a campo, nos vamos a dar cuenta que las formaletas no suben hasta el nivel superior de losa, no, quedan por debajo del nivel superior de losa y luego se fragua la losa junto con esa porción de la columna. Incluso si hay vigas, se funde la losa junto con la viga. Así matamos dos pájaros de un solo tiro. No se hace la viga y luego se cuela o se coloca otra formaleta y se monta la losa, no se hace de esa manera. Se funde la losa, la viga y la sección de columna en conjunto. Entonces, ahorita solamente estamos colocando la columna. Por lo tanto, cada vez que yo modele una columna, no debo cometer el error, que es muy frecuente cuando estamos comenzando a modelar estructura, de hacer esto. Hacemos una sola columna que va desde el 0, incluso desde abajo, hasta el 400. No se hace de esa manera, porque es imposible construir una columna de esa manera. No tendría cohesión el diseño y no tendría nivel de refuerzos. Imagínense cómo nosotros atravesamos los aceros o si hay cables o si hay elementos estructurales importantes a través de una columna que ya está fraguada de inicio a fin. Eso no se hace. Entonces, el modelado estructural también debe ser acorde. Si yo voy a ir nivel por nivel construyendo de esta manera, pues lo hago de esa manera, a menos que haya una sección del diseño o de nuestro proyecto que sea doble altura. En esos casos sí, la columna se construye según lo permita la formaleta, por supuesto. Hay preguntas, recuerden, déjenla por acá a través del chat. Voy a continuar entonces. Si yo toco esta columna, voy a ver qué otras propiedades tiene. El nivel base, base offset, top level, top offset. Eso es igualito que en las paredes, ¿se acuerdan? Nosotros podemos configurar un desfase en el nivel inferior o en el superior. Desfase no significa necesariamente negativo. Puede ser que esta columna inicie en el nivel 0, esta es mi referencia, pero empieza 20 centímetros por arriba, entonces yo le coloco aquí punto 20. Significa que ya está iniciando 20 centímetros arriba. Puede ser que sea negativo y que inicie, por ejemplo, menos punto 20, inicie un poco más abajo del nivel marcado. Entonces es importante que nosotros sepamos usar el base offset. En la parte superior es exactamente lo mismo. Negativo significa hacia abajo, positivo significa hacia arriba. Por ejemplo, punto 5, esa columna crece 50 centímetros por encima de su nivel de referencia. Voy a regresar a 0. Ahora, igualito con este elemento que tengo seleccionado. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la planta? Voy a regresar acá, que la columna se movía cuando el nivel se mueve. Esto porque por defecto las columnas tienen activa esta propiedad, mover con el eje. Si yo la desactivo entonces, cosa que no les recomiendo que hagan, tengan cuidado, lo correcto es que sí se muevan con el eje. Así hay un cambio, una modificación, una acotación. Con solo cambiar la acotación ya tengo una modificación estructural automática. Ok, otra cosa importante, el room bounding. ¿Qué significa esto y por qué me va a afectar? Cuando nosotros estamos haciendo un proyecto en coordinación con arquitectura, si nosotros no le ponemos room bounding y de repente hay espacios donde hay columnas, esto no me va a calcular el área. Es decir, si yo no lo activo, a nivel arquitectónico, a nivel de espacio, lo que va a suceder es que me va a cuantificar el área total y no me va a restar el espacio de la columna. Incluso puede ser que no nos permita generar ambientes porque de repente tengo una pared que nace por acá y otra por acá, entonces cuando quiero crear un room, el espacio no me cierra, pero esto es por el room bounding, que tiene que ver con el croquis de nuestros espacios. Ahora, solamente las columnas de concreto tienen esta propiedad. Las columnas de acero no tienen esta propiedad de room bounding, así que no vayan a quebrarse la cabeza intentando buscar el parámetro en las de acero, porque no aplica igual. En este momento solamente vamos a ver concreto, así que no se preocupen, no me hagan preguntas todavía de temas relacionados con el acero. Ahora, esto que dice acá, Column Location Mark, significa 01-09. ¿Qué significa eso? Esa es la intersección o la posición exacta en el espacio de la columna, refiriéndose a los ejes. ¿Qué significa intersección entre el eje 1 y el eje 9? Este es un valor por default
Y si yo tuviese cargado una etiqueta o un tag de columna, es posible que esta etiqueta haga referencia, y si no, nosotros podemos hacer que haga referencia a esta etiqueta. Por ejemplo, noten aquí qué parámetro me está llamando. Vamos a cambiar acá cualquier cosa y le vamos a poner C-X. Ahí está. ¿Dónde me afectó ese parámetro a la columna? Aquí, en marca. ¿Qué significa esto? Que la columna me está llamando al parámetro marca, y aparte también están deponiendo un sufijo. Esto nosotros lo podemos parametrizar, este símbolo, pero obviamente ya es un tema de documentación. Por ejemplo, yo puedo cambiar esta etiqueta para que me llame el modelo de la columna, el modelo que está aquí que dice columna 01, o puedo decirle también que me muestre la posición que tiene esta columna que dice aquí 0109. Y es tan simple como editar una familia general. Lo que voy a hacer es cambiar el label acá. En lugar del parámetro de marca, no lo quiero. Puedo decir que me use el estándar, que es la ubicación. Por acá vamos a buscar column location mark, y puedo decirle también que me coloque el parámetro de modelo. Vamos a poner solamente column location mark. Ahí. Voy a cargarlo al proyecto 1 sin guardarlo, no pasa nada. Overwrite. Entonces ahora lo que veo en la etiqueta es el parámetro. Por eso es importante que entendamos el tema de parámetro. ¿Qué es un parámetro? Lo que está leyendo esta etiqueta es un parámetro de la columna. En este caso está leyendo el column location mark, este de acá, 0109. ¿Por qué? Porque yo le asigné ese parámetro a la etiqueta. De repente se perdieron un poquito ahorita, no se preocupen. Este es un tema de documentación que más adelante lo vamos a profundizar, porque vamos a ver un tema de detailing y entregar un plano estructural con todas las especificaciones. Correcto. Vamos a continuar acá entonces. Similares a todas estas propiedades, igual lo van a encontrar en vigas, columnas. Ahorita no voy a hablar mucho del tema de refuerzo, pero aquí recubrimiento o refuerzo, pero todos los elementos estructurales tienen este apartado específicamente, estructural, donde nosotros podemos activar o desactivar el modelado analítico o la propiedad para que se muestre el modelado analítico, o los recubrimientos. Más adelante vamos a hablar del tema de recubrimientos. Ok, ahora vamos a pasar a hacer la parte de las fundaciones, los pedestales. Normalmente en una estructura, voy a abrir temporalmente aquí el AutoCAD para hacer esquemas de dibujo rápido. Me voy a ir a la fachada, por ejemplo, a la izquierda. Debajo de esta columna, dependiendo, por supuesto, de la solución estructural, es posible que venga un pedestal, y debajo de ese pedestal una zapata aislada. Eso también va a depender de la solución estructural según el suelo, es decir, según la capacidad portante de cada suelo. No vamos a hacer como lo que dicen en los grupos de Facebook. No, que está muy pequeña, que está muy grande. Pero ¿por qué está pequeña? ¿Por qué está grande? ¿Cuál es la condición del terreno? Al final, el terreno y la condición sísmica de la localidad son lo que definen el tamaño. No es un recetario, tiene que ser de 240 por 240, no. Hay muchos tipos de fallas y bueno, iremos aprendiendo esos criterios también en el camino. Voy a abrir acá. Esto simplemente para hacer un esquema. Yo voy a hacer básicamente una columna. Debajo de esta columna voy a hacer un pedestal de concreto. Y debajo de ese pedestal voy a colocar una zapata. Primero voy a colocar una zapata cuadrada y luego vamos a hacer una zapata piramidal truncada. Que esa es una solución muy frecuente que usamos acá. El pedestal también es una columna, pero para diferenciar, cuando nosotros querramos aplicar un filtro de color o querramos hacer una tabla, yo quiero separar pedestales versus columnas estructurales, entonces es mejor separarlos de esta manera. Noten que al tocar la familia yo puedo usar el selector de tipo. Por acá dice columna estructural y por acá aparece pedestal. Básicamente los dos son columnas, pero yo les recomiendo usar la categoría correspondiente para cada uno. Entonces lo puedo hacer acá en el nivel 0, por ejemplo, nivel 0. Voy a estructura, columna y ahora selecciono pedestal. Mi columna medía 60 por 90. El pedestal no puede ser más pequeño que eso.
puede ser ligeramente más grande. Vamos a hacerla 10 centímetros más grande. Así que voy a crear un pedestal nuevo, duplicar, y le voy a poner P. Obviamente es de concreto. Y la dimensión. Su base sería 0.70 por 1 metro. Creo que la anterior la hice 60 por 80, por 90, algo así. Entonces base 0.70 y altura 1 metro. Esto todavía no es necesario que lo modifiquemos, pero ya les expliqué más o menos para qué sirven esos parámetros. Ahora lo voy a colocar acá, como dicen depth. Significa que esa columna se va a modelar hacia abajo y se va a enlazar con el nivel que está por debajo, que sería el de fundaciones. Así que la puedo colocar acá directamente. ¿Por qué esta la veo gris y por qué la que está abajo se ve blanca? Porque esta se está cortando y aquí estoy viendo la cara superior de la columna. Vamos a trasladarnos a una vista 3D. Ahí está. Si quieren modificarla, vamos a modificarla acá. 0.80 por 1.1 o 1.20. Pero cambiamos la nomenclatura también. Y listo, estos funcionarían como pedestales. No necesariamente todos los pedestales pueden ser iguales. Pueden ser que hicimos una perforación aquí, me dio un tipo de suelo por acá, hicieron otra por acá y me dio otro tipo de suelo por ahí. Entonces en cada caso puede ser que el pedestal sea distinto. Pero no importa, vamos a trabajar con el mismo tipo de pedestal. Le voy a dar otra vez a columna, selecciono el mismo pedestal, esta vez voy a elegir a partir de los ejes y selecciono todos los ejes de esta manera. Y finalizamos. Y listo. Tengo mis pedestales creados acá. Las mismas propiedades de una columna. Un pedestal es exactamente igual a una columna. Ahora lo que veremos es el tema de la zapata. Realmente la zapata hay varios tipos, pero básicamente los resumimos en dos. Zapata aislada y zapata corrida. Una zapata aislada es aquella que colocamos en una columna independiente. Aunque hay casos estructurales también en donde hay secuencias de columnas que requieren zapatas corridas. Pero a nivel de modelado, si yo quiero efectuar un modelado para este pedestal, utilizaría la herramienta Isolate en el panel de fundaciones. Ok, esto es interesante. La zapata corrida únicamente funciona en muros o me detecta automáticamente los muros. Es decir, la podemos modelar siempre y cuando exista un muro. Si no detecta un muro, pues definitivamente no me permite colocarla. Entonces voy a usar Isolate y voy a modificar mi propia zapata. Por acá dice, primero, ¿a qué nivel quiero asociar? Si estoy trabajando en una vista 3D, pues yo voy a asociar mi zapata a fundaciones. Entonces lo primero que debo hacer antes de colocarlo en una vista 3D es setear mi plano de trabajo. Le voy a dar acá Set. Voy a decir que mi plano de trabajo en este momento sea fundaciones. ¿Por qué? Porque en este momento voy a trabajar ahí o necesito que mis fundaciones estén ahí. Selecciono otra vez Isolate. Noten que por defecto aparece pilotes, no quiere decir que sea el único que puedo utilizar. Si yo cambio acá en las columnas, por defecto él me reconoce los pedestales. Voy a cambiar acá fundaciones y hago esto. Ahí me está colocando el pedestal, perdón, el pilote por debajo de lo que considere como pedestal. Ahora bien, hay casos donde vamos a utilizar una familia donde ya viene integrada el cabezal del pilote con 6 pedestales y vamos a aprender a hacer también una familia de pilotes, o bien hacemos la zapata, el cabezal por separado y colocamos los pilotes manualmente. De las dos maneras vamos a aprender a hacerlo. En este caso voy a utilizar una zapata sencilla, la cuadrada regular, la que dice zapata aislada tipo A, pero la voy a renombrar y la voy a duplicar. Vamos a hacer una zapata de tipo B y le voy a poner la dimensión también. Son 3 dimensiones en este caso, 1.20 por 1.20 por el espesor, que pueden ser 0.50 o dependiendo de la solución estructural. Base, altura, lo mismo aquí, base 1.20
1.20 y la altura 0.50 metros. Los mismos parámetros podemos cambiarlos. Luego aprenderemos a hacer filtros. Y aquí tengo, obviamente, si mi pedestal mide 1.20, entonces, y depende también la altura, va a aparecer como fuera de lugar. Le voy a dar acá en columna, selecciono el pedestal y le doy finalizar. Aquí acabo de colocar una sola. Y después de haberla colocado, nosotros podemos editarla, pero en este caso no la voy a renombrar, la voy a duplicar. Y vamos a trabajar con un pedestal mucho más grande. Por ejemplo, 1.80 por 1.80 y en este caso 0.80 de espesor. No significa que al cambiar la nomenclatura por arte de magia los números cambiaron. Hay que cambiarlo también acá. Y ahí está. Ahora, ¿de cuánto debió ser ese espesor? Cuando veamos el tema de predimensionamiento podemos tener un estimado. Eso va a depender del uso del edificio, de las cargas, de los sismos. Se hace un estimado, un predimensionamiento con unas tablas. Eso es relativamente rápido. Ya el tema de diseño estructural ya ese es otro cuento. Para analizar momentos, cargas, etcétera, deformaciones, qué sé yo. Preguntas hasta el momento con el tema de la zapata. Esta es una familia básica de las que ya vienen por default. Si alguien no tiene estas familias, acuérdense que en la presentación anterior les expliqué dónde las pueden descargar. Me avisan porfa en los comentarios acá del chat si necesitan una aclaración al respecto. Ahora puedo crear la zapata igual a partir de columnas seleccionando múltiples. Por ejemplo, ya que tengo la zapata acá seleccionada, perdón, voy a darle a partir de columna, pero esta vez hago una selección múltiple. Ahí me va a mostrar una vista previa. Si quiero seguir agregando, debo sostener el botón control o mantener presionado el botón control en mi teclado. Y una vez que ya la vista previa me satisface, si lo quiero eliminar, pues en su defecto presiono Shift Control para agregar. Una vez que ya me satisface la solución, pues le damos acá finalizar. Pues esto es lo más básico para entrar en calor, por así decirlo. Luego aprenderemos cómo reforzar y todo ese cuento. Ahora sí, creo que vamos a aprender dos cosas. Primero, crear una sección personalizada de columna. Y vamos a crear también una zapata personalizada. En este caso me interesa que aprendamos a hacer la piramidal truncada, que es la que ven en este proyecto de acá. Realmente es sencilla. Entonces, podemos hacer una columna con sección en T, sección en C, etc. Pero vamos a hacer algo interesante. A ver, coméntenme por acá, chicos, porfa. ¿Qué les gustaría modificar primero o hacer primero una familia para la zapata o para la columna una sección personalizada? Escriban ahí, porfa, en los comentarios. Necesito saber que están activos. Ok, vamos a hacer entonces una familia de zapata personalizada. Zapata modificada, dice Cristian también. Ahora hay muchas soluciones de zapata, ¿verdad? Pero básicamente es la misma teoría que les voy a enseñar ahorita. Puedo hacerla de dos maneras. Yo les recomiendo que lo hagan a partir de una existente. En este caso, esta zapata, lo único que voy a hacer es darle acá donde dice Edit Family. Aquí, editar familia y luego la voy a guardar. File, guardar como familia. Cuando ustedes intenten descargar los archivos base de la clase, ya les va a salir este, porque yo uso una carpeta personalizada donde todo lo que yo voy colocando ahí, ustedes lo pueden descargar en tiempo real. Entonces, voy a colocar acá una nueva carpeta que se llama familias. Y acá voy a poner zapata, tronco piramidal. Tal vez no es el nombre correcto, no pasa nada. Igual, como un modelo de arquitectura, una familia, yo solamente le pongo un solo backup, porque si no, cada vez que ustedes modifiquen y guarden la familia van a aparecer varias copias. Entonces procuren que haya una sola nada más. Le voy a dar OK y la guardo. Con esto que acabo de hacer, de que por accidente no la cague y reemplace la familia original, que probablemente no sea tan grave, pero
por temas de orden, siempre manejar familias independientes. Ok, entonces a partir de esta lo que voy a hacer yo es crear una geometría para ayudarme a crear el otro elemento que necesito. Primero, ¿cómo funciona esta familia? Difícilmente lo entenderemos en una vista 3D, pero básicamente el concepto de creación de familias en Revit es crear un esqueleto, y ese esqueleto lo creamos a partir de planos de referencia. Esos planos de referencia posteriormente los enlazamos con acotaciones, y esas acotaciones las podemos convertir en parámetros. Entonces, ¿dónde veo eso? Lo veo en un nivel de referencia, por ejemplo, en plantas, o bien en elevaciones. Primero veamos aquí el nivel de referencia. Noten que aparece aquí EQ. ¿Qué significa eso de EQ? Ya vamos a trabajarlo. Por aquí veo el parámetro longitud, el parámetro ancho y EQ por acá. De hecho, creo que también es importante aprender a crearla totalmente desde cero cuando estoy usando una plantilla, pero quiero que entendamos cómo funciona esta de acá. Perdón. Ahora me voy a ir a una elevación. Por ejemplo, la frontal. Puede ser que en la frontal haya un eje o un plano de referencia y en el izquierdo haya otro. Eso depende de la familia. Okay. Aquí ven que aquí sí logro ver el parámetro thickness. Y el thickness se mueve hacia abajo del nivel de referencia. Entonces, si yo necesitara que la parte piramidal fuera mi nivel de referencia, entonces debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no estaré trabajando mal mi zapata. Si mi nivel de referencia es este, yo necesito que la parte piramidal, vamos a hacer un esquema 2D aquí, annotate, detail, a ver, vamos a hacer detail, una línea de modelo voy a tener que hacer para que se vea. O lo voy a hacer con una región sombreada. Ahí. Si yo quisiera que mi zapata fuese así, un ejemplo, ¿no? Esta silueta que acabo de modelar en este momento. Entonces necesito saber qué altura tengo de aquí a acá y luego de acá a acá, pero mi nivel de referencia siempre es el mismo. La columna empieza encima del nivel de referencia. Si por accidente yo hago algo como esto, entonces al momento de ubicar la zapata sí va a funcionar, pero nos va a arrojar un error. Y al momento del análisis también, entonces es preferible que hagamos correctamente, y ahorita les voy a explicar. Lo primero entonces es trazar mi esqueleto. ¿Qué sería mi esqueleto? Pues mis planos de referencia. Pues voy a trazar un nuevo plano de referencia acá, RP, igualito que en arquitectura, uno por acá y otro por acá. Ahora tendría dos dimensiones. Foundation thickness sería básicamente la dimensión total. Si quiero trabajar con parámetros nuevos, pues simplemente elimino los parámetros que están asociados, no pasa nada. O asocio nuevamente la geometría a un parámetro nuevo. Entonces, estos planos de referencia me van a servir para guiarme en la geometría que yo voy a modelar. De aquí en adelante lo que vamos a usar son acotaciones. Por ejemplo, del nivel de referencia hacia abajo, yo lo puedo cambiar, y si ya tengo un parámetro existente, simplemente lo selecciono. Por ejemplo, voy a borrar este de acá. No significa que al borrar ese parámetro, la geometría dejó de obedecer a ese parámetro. Selecciono esta acotación y la convierto en el parámetro Foundation Thickness. Noten cómo el plano de referencia automáticamente lo reconoce. Ahora, si el Foundation Thickness fuese más ancho, pues se va a ir adaptando de forma automática. Esto que vendría siendo espesor inferior, inventémosle un nombre. Le voy a poner una acotación de acá hacia acá. Podemos ponerle espesor inferior, sí, así tal cual. Selecciono la acotación. Ahora, como no tengo ese parámetro creado, tengo dos maneras de crearlo. Una es yendo al panel de administración y crear un parámetro de proyecto. Pero la manera más sencilla es seleccionar la acotación y darle clic acá en este iconito que dice crear parámetro. Le voy a dar clic aquí, crear parámetro, y le pongo espesor
inferior. Ahora decido, quiero que sea un parámetro de tipo o un parámetro de instancia. ¿Cuál es la diferencia? Si lo dejo como tipo, cada vez que yo quiera cambiarle un espesor a una zapata, tengo que duplicar el tipo. En cambio, el parámetro de instancia, al tenerlo tocado, me permite modificarlo. Yo prefiero trabajar siempre con parámetros de tipo. No quiere decir que sea correcto o incorrecto, eso depende. No necesito cambiar disciplina y grupo porque los reconoce automáticamente al tener la cuota seleccionada. Le voy a dar OK y listo. Ahora testeemos esos dos parámetros simplemente. ¿Cómo hago para testearlos? Para darme cuenta si están funcionando. Le doy clic acá en modificación. Bueno, de hecho en cualquiera de las pestañas aparece al lado izquierdo propiedades. Este icono de Family Types representa prácticamente los parámetros de mi familia. Y aquí podemos hacer un testing. Por ejemplo, vamos a probar el espesor inferior. Vamos a ponerle aquí 400 cerrado y le doy a aplicar. Noten. Ahora la unidad de medida con la que estoy trabajando son milímetros. Normalmente para familias estructurales se trabaja con mucha precisión, así que se trabaja en milímetros, pero si ustedes quisieran cambiar las unidades de proyecto, no pasa nada, usan el comando UN presionando las dos teclas y en longitud lo cambian de milímetros a metros. Si van a hacer eso, trabajen con al menos 2 decimales, pero básicamente es lo mismo. Entonces, si ahora regreso al tema de los parámetros, cambian las unidades a metros. Si quisiera que el espesor inferior fuese de 0.50, pues ahí se modifica. Tengan cuidado porque obviamente hay una incongruencia. Luego aprenderemos cómo programar para que no se pase de. Ok, ahora si quieren bloquear un parámetro, ¿cómo así que bloquear un parámetro? Que no se pueda modificar dentro del proyecto, activan acá el lock. ¿Qué quiere decir? Que estos parámetros no se van a poder modificar. ¿Ok? Vamos a dejarlos así, tal cual como venían por default. El material va asociado a la masa como tal, así que aprenderemos también cómo cambiar el parámetro de material y cómo asociarlo a un elemento, para que las masas que nosotros creamos, cuando introducen o se introducen dentro de un modelo, al tocarlas nos permitan modificar la propiedad de material. Voy a dar OK acá y listo. Ya tengo esos dos parámetros ahí. No es necesario que haga esto en más de una elevación. Un ejemplo, si ya estoy en la frontal o en la izquierda, ya no hay necesidad. Con una es más que suficiente. Es decir, con hacerlo en una ya tenemos suficiente. Creo que estaba en la frontal, back acá, listo. Ahora, ¿qué otro parámetro necesito en el caso de la vista de planta? Yo necesito saber dónde va a estar el pedestal de esta zapata. Y quisiera que en la sección donde se une el pedestal con la columna funcionara de esta manera. Voy a hacer el esquema aquí en 2D, muy básico, por supuesto. Yo quisiera que el tamaño de este elemento sea exactamente igual al tamaño de mi pedestal. O sea, que la sección truncada de la pirámide coincide exactamente con el tamaño de mi pedestal y que sea parametrizable. ¿Ok? Que lo puedan modificar según el tamaño del pedestal. Entonces, para esto lo que tengo que hacer es agregar nuevos planos de referencia. ¿Cómo funcionan estos planos de referencia? Y lo voy a hacer aquí al lado. Voy a crear un plano de referencia por acá, suponiendo que este sería el centro aparente de la zapata. Noten que tengo un eje central, o mejor dicho, los planos cartesianos aparecen siempre por default. El vertical y el frontal, siempre que crean una familia, aparecen. Entonces luego van a aparecer dos planos de referencia más a cada sentido, tanto vertical como horizontal. Es importante que aprendamos a usar las herramientas de equidistancia. Ahora, a partir del centro hacia los laterales, hago esto y presiono EQ. Y lo mismo aquí, del centro hacia los laterales, presiono EQ. ¿Qué va a pasar? Que al momento de cambiar los parámetros o las distancias, esto va a funcionar de manera asociativa. La columna va a crecer o achicarse, pero todo va a ser armonioso, por así decirlo. Por eso es importante aprender a usar los esqueletos. Si yo cambio la dimensión total, por ejemplo, 2, todo se mantiene asociado. Esa es la importancia de saber usar adecuadamente los planos de referencia y las acotaciones. Ahora ya tengo definido el parámetro longitud
y tengo definido el parámetro ancho, pero todavía no tengo definido base pedestal, altura pedestal. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a crear unos planos de referencia para representar los pedestales. No sé exactamente la dimensión, pero al usar las acotaciones vamos a arreglar esto. Partiendo del centro, de aquí hacia acá, le doy EQ. Creo que voy a tener que iniciarlo. Y del centro hacia acá, presiono EQ también. Noten que cambió la acotación. No pasa nada, ahorita le vamos a agregar los parámetros correctos. Si yo estiro este plano de referencia, la geometría se adapta también. Ahora voy a borrar esta masa completamente. Ya tengo creado mis propios parámetros. Vamos a probar esto. Este parámetro de aquí sería el ancho y este de aquí el largo. Y esto sería la distancia del pedestal, que tiene que ser independiente. Le voy a poner acá de nombre base pedestal, que sea de tipo también. Al ser de tipo, solamente va a funcionar al cambiarlo, .5 por ejemplo. Ese pedestal tenía de base, si no me equivoco, 0.70. Igual lo podemos verificar. Y la altura del pedestal, ahora lo hago con otra acotación. Le voy a poner aquí altura pedestal, que sea de tipo también. Vamos a ponerle 1.20. Y a esto le agrego lo que tenía anteriormente. Esta tenía wide y esta de acá tenía length. Listo. Si se quedaron por ahí o se perdieron, me avisan. En este momento lo que tengo es el esqueleto prácticamente preparado para generar mi geometría. Todavía no he parametrizado la masa como tal que voy a crear. Voy a generar una masa nueva utilizando estas referencias. ¿Ok? Entonces, pero ya prácticamente tengo el esqueleto listo. Vamos a cambiar parámetros para ver si todo está funcionando. Cambiemos el ancho. Puedo cambiarlo directamente en el parámetro o usando la propiedad. Lo puedo modificar acá. Por ejemplo, wide lo vamos a cambiar a 2.40 y le doy a aplicar. Está funcionando. Y noten que al modificarse wide no me cambia el ancho, o mejor dicho, la base del pedestal. Si lo regreso a 1.6, un ejemplo, no tiene que ver el ancho del pedestal con la modificación de la base de la zapata. Y eso es importante. Probemos el otro sentido, length, 1.60, aplicar. Al cambiar length, tampoco altero la altura del pedestal. Entonces está funcionando correctamente. Cambiemos ahora las dimensiones del pedestal. Por ejemplo, altura pedestal 1.20, la vamos a cambiar a 1. Perfecto. Y base pedestal lo voy a cambiar a 0.60. Aplicar. Perfecto. Los parámetros están funcionando perfectamente. Ahora lo que queda es hacer la masa. Pero hay que tener cuidado al momento de crear la masa. Otra vez trasladémonos a una elevación. Yo debo crear la masa que nazca desde la parte inferior y que no se pase del nivel de referencia. ¿Ok? La otra forma es crearla a partir del nivel de referencia y hacerlo negativo. Y la otra es que sea en dos partes. También voy a hacerlo en el CAD para explicar un poco mejor esto. Hago el rectángulo, una masa, y luego hago una pirámide truncada a partir de una extrusión con dos bases distintas. Y eso es lo que vamos a hacer.
Voy a hacer un rectángulo que nazca desde este plano. De hecho, los puedo nombrar. Noten que al tocar un plano de referencia aquí dice Click to Name. Entonces le voy a poner nivel inferior Zapata. Y aquí le voy a poner nivel inferior pirámide. Y el otro es el nivel de referencia. Entonces, cuando yo cree una masa, ya sea qué plano lo voy a asociar. Si me voy aquí a Reference Level, le voy a dar crear, extrusión. Vamos a hacer primero el elemento rectangular. Me dice aquí setear. Vamos a seleccionar aquí un plano de trabajo. En este caso voy a seleccionar nivel inferior Zapata. Y le doy OK. A pesar de que estoy en la vista de nivel 0 prácticamente. Y creo una geometría rectangular, pero la clave está en llevar esto, asociar los candaditos. Así la geometría o mi masa queda directamente restringida a los planos de referencia a los cuales se está clixando los candados. Le voy a dar finalizar sin modificar depth, sin modificar offset, sin tocar nada acá, sin tocar su material ni nada. Le voy a dar finalizar y me voy a trasladar a una elevación. Por aquí está la masa. Ahora, ¿qué es lo más fácil que yo puedo hacer acá? Como ya tengo el plano de referencia del nivel inferior, lo único que voy a hacer es estirar mi masa y hacerla chocar contra ese plano de referencia. Cuando choca, aparece el candadito abierto. Lo que voy a hacer es clixarlo. Ahora testeamos solamente esta masa en una vista 3D. Probemos el ancho 1.80 y le doy a aplicar. Perfecto. La longitud 1.90, aplicar. Ahora el espesor inferior 0.40, aplicar. Todo está funcionando perfectamente. Regreso a la elevación. En efecto, todos mis parámetros están funcionando. Ahora vamos con la segunda sección. Voy a aumentar un poco acá el espesor inferior a 0.60, por ejemplo. No mucho. 0.5 y listo. La otra parte de la zapata va a ser piramidal. La puedo hacer directamente en el 3D o la puedo hacer en la vista 2D, como sea. Por ejemplo, me voy acá a Reference Level. Ahora vamos a crear otro tipo de masa, no una extrusión, porque extrusión solamente me permite hacer masas basadas en una sola silueta. Pero si quiero hacer una masa basada en dos siluetas, que mi cara inferior sea un rectángulo y la cara superior sea un rectángulo más pequeño, entonces uso la herramienta Blend. Selecciono Blend y comienzo modificando la cara inferior. La cara inferior le voy a decir esta vez que se setee. En este caso sería no a nivel inferior Zapata, sino a nivel inferior de pirámide. Y le doy OK. Y hago exactamente el mismo proceso. Es el del mismo tamaño de la zapata completa. Le pongo los candaditos. Ya tengo el sketch de la cara inferior. Ahora voy con la cara superior. ¿Qué hago entonces? Le doy Edit Tab acá. Y otra vez setear mi plano de trabajo. Esta vez sería Reference Level. OK. Hago un rectángulo, pero esta vez me baso en el más pequeño, que sería mi pedestal, y le pongo los candaditos también. Finalizo. Y ahí tengo, por arte de magia, mi zapato. Probemos los parámetros nuevamente. Me voy a ir acá a propiedades. Vamos a reducir esto un poco. Por ejemplo, espesor inferior. Vamos a cambiarlo a 0.40. Aplicar. Perfecto. Si lo aumento, 0.6. Funciona perfectamente. Foundation thickness es el ancho total o el espesor total de la zapata. Por ejemplo, 1.20. Probemos la longitud, 2.40 por 2.40. Perfecto. Ahora el material. Ya existe un parámetro material que ya estaba dentro de la plantilla de esta zapata. Lo único que debo hacer es tocar las masas. Y acá donde dice material, puedo hacer lo siguiente, lo puedo seleccionar directamente. El problema de hacer esto, que si lo seleccionamos directamente, es que no se va a poder cambiar dentro de nuestro proyecto. Entonces lo correcto es hacer esto, tocar la masa. Y acá donde dice material, no seleccionar el material, sino darle clic aquí al icono y crear un parámetro de material. Como ya existe uno, lo selecciono, si no, lo creo, le doy OK. Y como los dos tienen el mismo material, tanto la parte inferior como la superior, entonces acá le asigno el mismo parámetro.
Si fuesen distintos materiales, tendría que crear un parámetro de material base inferior y material base superior. Ahora sí, esta zapata ya está lista, la puedo guardar y cargar a mi proyecto. Entonces le voy a dar acá, cargar al proyecto y cerrar. Me va a preguntar a cuál proyecto quiero cargarla, al proyecto 1, le doy OK y le digo que sí lo guarde. Esa familia que acabo de crear ahorita, ya la pueden descargar ustedes. ¿Dónde la descargan? Repito, acá cuando ustedes entren al blog, aparece archivos base. Ahora entramos a RVT y ahí está familias y ahí está la zapata. Ahora, esta que aparece acá, tronco piramidal 001, es el backup. Entonces lo que voy a hacer es borrar ese backup para que no les cause peso. Así que me voy a ir aquí a archivos para compartir, RVT, y vamos a borrar el backup. Y listo. Ya no va a aparecer acá cuando ustedes intenten descargar. Vamos a guardar este proyecto y si quieren lo pongo aquí también dentro de la misma carpeta. Ejercicio clase. Así ven la repetición y pueden tener exactamente el mismo archivo que yo estaba trabajando y hacer la práctica. Ya dentro de 2 semanas hay un examen prácticamente usando como referencia el tema que acabamos de ver. Ahí estoy cargando la familia, la puse aquí en cualquier parte, pero lo que yo puedo hacer es seleccionar todas las instancias de este tipo. ¿Cómo hice eso? Selecciono un elemento, le doy clic derecho y luego elijo la opción seleccionar todas las instancias visibles en la vista o en el proyecto entero. Básicamente es lo mismo en este caso. Y con el selector de tipo la reemplazo por la zapata tronco piramidal. Ahora aquí sí está algo interesante. Como yo usé de base la familia existente, pues básicamente me está copiando también las hijas, pero no necesariamente las hijas hacen referencia. Entonces primero vamos a limpiar, por así decirlo, esta familia. ¿Cómo hago? Para encontrar esta familia en mi Project Browser, vamos a hacer lo siguiente, voy a estirar acá un poco y me voy a ir pues al apartado de Project Browser. Voy a minimizar todas las vistas y me voy acá donde dice familias. Voy a concentrarme específicamente en las familias de fundaciones. Entonces me voy acá a Structural Foundation. Por acá voy a encontrar zapata aislada y zapata aislada piramidal. Pero realmente este tipo que hasta acá 1.80, 1.20 no aplica, así que los puedo borrar directamente desde mi Project Browser. Y ahí está, me quedo solamente con esta que no se llama zapata tipo A. Lo podemos renombrar acá, zapata. Le vamos a poner piramidal y ahí la dimensión. Si yo le doy doble clic, abro el panel de propiedades y ahora sí, aquí veo todas las dimensiones que nosotros habíamos parametrizado. Espesor inferior, el foundation thickness, longitud, etc. Vamos a ponerle acá 2.40, 2.40. Altura pedestal, que básicamente era la misma que quiero que tenga, la misma que tiene este, sería 0.70 y si no me equivoco acá era 0.70 y 1.20 acá. Y el espesor inferior lo podemos dejar en 0.50. Foundation thickness igual. Ahora sí, selecciono esta y vamos a cambiarla por esta de acá y listo, ahí está. Parece que el ancho de la base del pedestal era un poco más grande. Este es de 0.80, no pasa nada, lo cambiamos. 0.80. Entonces yo lo voy a renombrar también y ahora sí le pongo las dimensiones correctas, que sería 2.40 por 2.40 por 1 metro de espesor completo. Y si quieren, incluso pueden ponerle el espesor inferior. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Y listo. Ahora sí ya tengo mi zapata elaborada correctamente. Ese mismo proceso que hice para la zapata es el mismo proceso si yo quiero editar una columna. Modifico su esqueleto, si quiero hacer una forma en C, una forma circular, una forma elíptica o la forma que a mí me dé la gana hacer, es el mismo proceso. Incluso si quiero hacer una columna estriada, tipo las de orden dórico que hacían los romanos o los griegos, no recuerdo.
los griegos, perdón. O si quiero hacer una columna que su base sea cuadrada y su parte final sea circular, en lugar de hacer una extrusión, lo que uso es un blend, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Vamos a continuar con el otro elemento estructural que es importante, pero vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, son las 7:55. Estamos de regreso a las 8 p.m. Necesito tomar algo para la garganta. Dejen sus comentarios, por favor, aquí a través del chat de Zoom y regresamos. Voy a apagar temporalmente mi micrófono y mi cámara. Nos vemos en breve.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estamos de regreso por acá. Hay una pregunta acá interesante del compañero Manuel. Dice, cuando se trae un modelo de arquitectura y se tiene elementos estructurales dentro de la arquitectura, ¿no? En el modelo estructural solo se apagan o deben borrarse. De hecho, sí existe una opción de copiar y monitorear. Si mi modelo de arquitectura tiene columnas propuestas, pero que no están cumpliendo con lo que yo necesito como desarrollador estructural, lo que hago es un copiar y monitorear, pero en lugar de usar la misma familia de columnas, digo que las de arquitectura se reemplacen por otra y simplemente las copio y monitoreo, pero luego de que el copiado se realiza, puedo dejar de monitorearlas y ya quedan perteneciendo a mi proyecto, como utilizarlas temporalmente. Y después, en efecto, lo que mencionaste, deben apagarse, porque por cambio, cuando ya el modelo estructural esté listo, el arquitecto o el desarrollador arquitectónico lo que hace es vincular su estructura y eliminar todos los elementos estructurales que estén dentro de la arquitectura. Deben eliminarse y adaptarse paredes, aberturas y todo a la ubicación real de columnas según el modelo estructural. Ese es el proceso correcto. Este proceso de coordinación es un poco engorroso, pero tiene que realizarse de esta manera. Nunca se modela la estructura directamente dentro del modelo de arquitectura. No debería. Siempre son modelos separados. Voy a volver a hacer aquí el mismo proceso. Selecciono todas las instancias visibles en la vista y las reemplazo por la zapata piramidal que acabamos de crear. Ahorita lo que vamos a hacer es trabajar las vigas. ¿Ok? Pero para trabajar las vigas voy a crear las columnas en el resto de niveles. Así que voy a hacer algo sencillo. Todas estas estas columnas que nacen del nivel 0 al nivel 100, las voy a pegar. Lo puedo pegar aquí directamente en la vista 3D, pero tengan en cuenta algo si van a hacer esto. Primero, seteamos el plano de trabajo, lo cambio al 0. Ahí estoy seteado en el nivel 0. Selecciono los elementos que voy a copiar, en este caso serían estas columnas, control C, y luego me voy a las herramientas de modificación de pegado y voy a pegar alineados al siguiente nivel. Pero ojo, ¿qué pasa si yo selecciono nivel 100? Vamos a hacer el ejemplo con el nivel 100. Le voy a dar OK. Noten que las columnas se están pegando exactamente en la posición donde estaban las originales. Le voy a dar control Z. ¿Por qué? Porque las columnas tienen la tendencia de salir hacia abajo. Entonces, si yo elijo nivel 100, ellas se van a pegar del nivel 100 hacia abajo, o sea que vuelven a quedar en la misma posición del nivel 0. Entonces, lo que voy a hacer es pegarlas alineadas al niveles seleccionados desde el 400 al 200. Ahí. Todas las columnas se van modelando de esta manera. Después vienen las losas estructurales, pero vamos a modelar primeramente las vigas de concreto. Por acá hay otro comentario, vamos a leerlo. Dice, me gustaría hacer una pregunta de la mano de la pregunta del compañero, pero la dejaré para el final porque esa es un poco amplia. Ok, sí, está bien, déjala para el final si gusta. Pero ojo, de repente lo que el compañero preguntó, no de repente, lo que el compañero preguntó precisamente lo vamos a hacer cuando estemos viendo la parte de coordinación. Porque ahí es donde vamos a agarrar un modelo de arquitectura y convertir a partir de ese modelo de arquitectura nuestro modelo estructural final. Y posteriormente hacer el proceso de reversa, solo que ya el modelo de arquitectura no lo vamos a tocar. Por lo menos ver la parte de coordinación. Ahora vamos a trabajar las vigas. No voy a hacer las vigas de fundaciones, siempre comienzo por las vigas de fundaciones. Esta vez voy a comenzar por las vigas estructurales desde el nivel 100 hacia arriba. Ahora, es posible que el diseño estructural requiera capiteles o no, pero en este caso no vamos a hacer capiteles, vamos a hacer solamente las vigas. Las vigas las encuentro, por supuesto, en la pestaña de estructura. Tengo la herramienta BIM, a pesar de que aparece un perfil metálico, no quiere decir que solamente podemos hacer perfiles metálicos. Podemos trabajar perfectamente acá de metal, de madera, etcétera, de todos los materiales. Sí es importante tener en cuenta algo en las vigas. Si yo voy a trabajar vigas en mi modelo 3D, pues en primer lugar, setear mi plano de trabajo y por otro lado, desactivar 3D Snapping porque si no, se van a adaptar y va a aparecer la viga que empieza por aquí y finaliza por acá arriba o por acá abajo. No va a quedar alineada perfectamente. Exactamente lo mismo si estoy en una planta. Yo siempre las vigas prefiero modelarlas o desarrollarlas en una vista de planta. Si quiero desarrollar las vigas que amarran este nivel de acá, tengo dos opciones. Por ejemplo,
Me voy a la vista del nivel 0 y edito la dirección de vista en lugar que sea hacia abajo, que vea hacia arriba. Yo no hago eso, realmente no es que no tenga sentido, pero al final se puede de las dos maneras. Es decir, me preguntaba el compañero en la clase anterior que si las vistas de estructura por qué tienen que ver hacia abajo o hacia arriba. Si yo le cambio de down a up, lo que va a pasar es que esto se va a convertir en una planta de cielo, o sea que voy a ver las vigas que están arriba. La otra alternativa es irme al nivel 100 y modelar las vigas acá perfectamente, directamente en mi nivel 100, y así veo lo que estoy modelando. De las dos maneras se puede hacer perfectamente. Si yo utilizo la herramienta viga acá, voy a seleccionar una familia de concreto. En este caso voy a seleccionar viga estructural. Tengo por aquí viga sísmica y también tengo vigas de amarre, que son las vigas que se usan entre paredes por lo general. Vamos a usar la que dice viga estructural BE01. Vamos a ver su dimensión. Voy a entrar acá, editar tipo, y voy a renombrar y le voy a poner la dimensión acá directamente. Sería base 0.30 por 0.80 de peralte. O sea que son 80 centímetros de peralte. Ahora voy a trasladarme otra vez al AutoCAD. Le voy a dar OK. No la voy a posicionar aún. O bueno, sí, solamente para ejemplo. Me voy a trasladar al AutoCAD y explicar un poco cómo funcionan las vigas. Supongamos que este es mi nivel 100. Es exactamente el mismo procedimiento. Las vigas se modelan de esta manera. Así. Suponiendo que hubiese otra columna por acá. Entonces yo no modelo las vigas de esta forma. Es importante, no se modelan encima, no. Ni tampoco se calcula la distancia de desfase de la losa, no. Tampoco se modelan exactamente así. De centro de columna a centro de columna. ¿Y qué va a pasar? Que cuando yo integre la losa va a venir por acá. También se va a comer automáticamente la porción de viga y la porción de columna y van a quedar fundidas. Ese es el proceso. Entonces, si yo considero que mi viga, un ejemplo, la losa va a medir 20 centímetros de espesor de concreto, vamos a ponerle 30. Supongamos que mi losa de concreto tiene 30 centímetros de espesor, que es mucho, vamos a ponerle 20. Y la sección que yo veo por debajo de la viga tiene sobresaliendo 40 centímetros, significa que en realidad mi viga completa mide 60 centímetros de peralte. ¿Okay? Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la viga se funde junto con la losa y se mide desde acá hasta el nivel superior de losa. ¿Okay? Eso es importante que lo tengan en cuenta al momento de modelado. Entonces, casualmente voy a hacer eso. Voy a generar una familia de viga que tenga 40 centímetros de peralte, de base, perdón, y 60 de peralte. Y vamos a trabajar posteriormente con una losa de 20 centímetros también. Ya me voy acá, viga. Esta tiene 30 por 80. Vamos a ver cuánto tenía la otra. La voy a renombrar también. Rename. Esta tiene 0.30 por 0.50. 30 es la base, 50 el peralte. Vamos a duplicar ahora. Sería de 60 y 40 acá. O sea, 0.40, 0.60. Ok. Cuando estén modelando vigas, noten el nivel en el que están referenciados. Si estoy en el nivel 100, asegúrense que en el panel de propiedades también, en el nivel de referencia, también diga nivel 100. Otra cosa, que el uso estructural, esto lo vamos a ver, déjenlo en automático, y esto de 3D Snapping esté desactivado, porque si está activado, va a pasar que la columna va a tratar de detectar elementos cercanos. Puede ser que un elemento sea más alto que otro, entonces la viga empieza aquí y termina por allá arriba. Y está inclinada en lugar de estar totalmente a ras del plano de trabajo. Ahora, otra cosa, un error común, nunca hagan esto. Nunca modelen una viga de inicio a fin, el mismo caso que las columnas. ¿Por qué? Porque esto no es real, no se construye de esa manera. Las vigas se construyen y se fraguan tramo por tramo, a pesar de que el concreto se vacía, pero no se modelan de esta manera. Hay dos opciones para poder ubicarla. La primera es
tramo por tramo independiente, es decir, de centro a centro, como lo acabo de hacer acá. Noten que al haberla modelado de centro a centro, por default la columna se come a la viga. Es decir, realmente no hay un excedente en la geometría, como lo ven acá. No hay un excedente como tal. Pero el modelado analítico parte de centro a centro. Eso es importante. De aquí en adelante yo perfectamente puedo copiar esta viga, o bien, igualito que las columnas, yo puedo hacer lo siguiente, viga, y decirle que se posicione en los ejes. Por ejemplo, aquí, aquí, con control. Voy a hacer solo el ejemplo con estos dos y finalizo. Al haberlo hecho con ejes, él detecta automáticamente los ejes y separa en partes. Así es que se deben modelar entonces nuestras vigas. Repito, otra vez selecciono el comando vigas, elijo la opción en ejes y voy a presionar el botón control por cada eje que quiero que me haga el proceso. Entonces, en lugar de tardar tanto tiempo modelando y que los elementos me queden montados uno sobre otro o totalmente extendidos, ahora fácilmente con la herramienta a partir de ejes podemos hacer las vigas en 2×3. Ahí están nuestros, todavía no es un sistema de vigas, eso no lo vamos a ver hasta la siguiente, hasta que vamos, el concreto, el acero, perdón. Igualito como en el caso anterior, yo puedo seleccionar las vigas, darle control C, modificar, le doy acá pegar alineado al nivel seleccionado, en este caso el 200, un ejemplo. Puedo darle otra vez pegar alineado al nivel seleccionado, en este caso sería 300 y 400. Y ahí tengo entonces mi esquema de esqueleto resistente, marcos de vigas y columnas. Solo nos faltarían entonces las losas. Ahorita no importa que dónde está el núcleo de las escaleras, que, etcétera. Las aberturas no, en este momento no nos interesan. Solamente estamos viendo el tema de marcos estructurales. Hagamos el mismo proceso para las vigas sísmicas. Necesito conectar, dependiendo otra vez de la solución estructural, pedestales en la parte superior y zapatas en la parte inferior del espesor. Vamos a ver cuánto mide esto. Me voy a Annotate Spot Elevation. Aquí tengo 275 y 325. Sacamos la 3.25 menos 2.75. El espesor era de 50 centímetros. Voy a unirlas con una viga que tenga 50 centímetros de peralte. Entonces vamos a conectarlas del nivel 0, pero con las familias de vigas sísmicas. Vamos otra vez al nivel 0 acá. Y aquí veo directamente los pedestales, por eso es más fácil. Me voy a estructura, vigas. Vamos a utilizar ahora viga sísmica. Le voy a dar editar tipo y renombrar para ponerle estas dimensiones guión bajo 0.50 de base por 0.70. Ok, selecciono la otra y la renombro también edit type rename 0.50 por 0.50. Esta es la que voy a usar para amarrar las zapatas. Ok, ahora selecciono la anterior. Esta sería de 50 por 70 y esta es la que voy a usar para unir los pedestales en su parte superior. Y otra vez utilizo a partir de ejes. Selecciono este eje. Finalizamos ahí. Vámonos al 3D. Ahí están ya las vigas de fundaciones y noten que también finalizan totalmente a ras del pedestal. La losa sobre tierra, cuando nosotros la modelemos, la vamos a modelar acá totalmente a ras también, de la parte superior de la viga hacia abajo. Ahora amarremos las zapatas, nos vamos a las fundaciones. Vamos a usar la de 50 por 50. Aquí sí es importante que tengan en cuenta esto, que las vigas por defecto me van a detectar el nivel donde yo las estoy referenciando. Por ejemplo, si yo modelo las vigas en el nivel de fundaciones, las vigas se van a modelar de esta manera, del nivel hacia abajo. Entonces tengo que medir el desfase, es decir, desde aquí hasta acá hay 75 centímetros. Ya con eso tengo suficiente. 75 centímetros de desfase, entonces le doy acá viga, selecciono la de 50 por 50 y
¿Cómo funcionan las vigas? Me adelanté un poco, el tema de los parámetros, ¿no? Bastante similar a una columna, solo que aquí no van a ver base offset ni top offset, sino justificación Z, justificación Y Z value. En primer lugar, cuando yo tengo desactivado el 3D snapping, tanto el punto inicial como el punto final de la viga quedan alineados a la misma altura. Yo puedo decidir también si quiero que un punto sea más alto, un punto esté más bajo, pero después de haberla modelado. O puedo hacer lo siguiente, cambiar la justificación. Si está en top, significa que el Revit va a detectar la parte superior de la viga como el elemento de referencia, o sea, el nivel fundaciones se va a asociar a la parte superior de la viga. Si lo cambio a bottom, en su defecto pasaría esto. Si este es mi nivel de referencia al momento de modelar la viga, se modelaría de esta manera en bottom, del nivel hacia arriba, top del nivel hacia abajo. Y el Z value es la distancia negativa o positiva desde el nivel de referencia hasta la parte superior o inferior, dependiendo de cómo hayamos configurado nuestra justificación. Yo por defecto trabajo en top, salvo en algunos casos cuando estoy haciendo acero y estoy haciendo las carriolas de techo, lo cambio a bottom, caso especial. En este caso lo voy a modelar con top, pero ya sé cuál es el desfase negativo, tiene que ser de menos 0.75. Ok, entonces le damos acá en ejes y vamos a probar con solamente esta. Noten, ahora sí, perfectamente, al haber modelado la viga ya se conectó con nuestra zapata y no tengo necesidad de darle join. Ellas se unen automáticamente y se separan en cada eje. Ahora repitamos el proceso entonces. Vamos otra vez a fundaciones, vamos otra vez a viga, ya tengo configurado el último desfase que usé anteriormente. Vámonos aquí a ejes y seleccionemos con el control presionado. Por eso es importantísimo, antes de ponernos a inventar cualquier solución estructural, definir ejes y niveles, si no, el trabajo va a ser muy redundante y nos va a tocar ir adelante e ir hacia atrás. Y ahí tengo un marco estructural. En pocos minutos, la solución de marcos estructurales. Por supuesto, esto es una estructura muy básica. ¿Okay? Aún falta mucho por delante, de hecho ya nos quedan 10 minutos. El resto de elementos los vamos a seguir viendo en la siguiente sesión. Ya quedan pocos elementos estructurales, de hecho los más importantes son los que acabamos de ver ahorita. Les voy a pedir por favor que lean la presentación y repasen esta repetición, véanla constantemente. Si tienen preguntas durante la semana, por favor háganlas a través del WhatsApp. Recuerden, el horario de consulta es en el caso de ustedes, si no me equivoco, era de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Panamá. Me pueden escribir directamente del tema relacionado, así que estamos hablando. Voy a aprovechar los últimos minutos para ver si el compañero Manuel hace su consulta. Si no da tiempo de responderla en esta sesión, no pasa nada, la respondemos en la siguiente o a través del grupo. Perdón, era Alvin. Alvin, por favor, explícanos cuál era la duda que tenías al respecto de lo que estábamos viendo. Voy a guardar este modelo. Sí. Vale. Romeo, mira, la pregunta más que todo va en esta parte que tienen que ver con la coordinación y no sé si de pronto yo me estoy adelantando un poquito. Bueno, como tú en tu escuela instas mucho al uso, bueno, del BIM y tal, por ejemplo, cuando se trata de la coordinación de estructura con arquitectura, ¿cómo vos le haces para el tema más que todo cuando vas a cuantificar material? Porque, por ejemplo, en las superficies de columnas estructurales, digamos, hay ciertos detalles que no se pueden, digamos, como calcular, vamos a decirlo así, porque la sección no lo permite, o sea, el propio elemento no lo permite, solamente lo permite si fuera columna arquitectónica. Entonces, cuando tú coordinas esos detalles para sacar cantidades, o sea, digamos, ¿qué es lo que tú recomiendas? Ok, son dos cosas diferentes. Cuando tú cuantificas en un modelo que tiene varios modelos linkeados, un ejemplo, tienes el modelo de arquitectura, el modelo de estructura, puedes tener MEP incluso, o el emplazamiento. Cuando tú creas una tabla de cuantificación, lo primero al momento de crearla es activar los links. Voy a hacer un ejemplo rápido acá. Crear una nueva tabla. Fíjate que al momento de que yo elijo, por supuesto, elijo la fase. Supongamos que vamos a calcular columnas. C1.
Primero, que incluya los elementos en links, porque si no, no va a detectar lo que esté dentro de un link. Ahora, ¿qué pasa si tienes columnas arquitectónicas? Hay una diferencia. Las columnas estructurales dicen structural columns, en cambio las arquitectónicas dicen columns. Son dos categorías diferentes, a pesar de que la forma puede ser la misma, pero son dos familias totalmente distintas. No te las mezcla la una con la otra. Ahora, si dentro de tu arquitectura tienes familias estructurales, es porque no has hecho la coordinación en los modelos. Lo primero tiene que ser, y te voy a mostrar un ejemplo con el grupo con el proyecto, perdón, del grupo anterior. Nota, aquí tengo, esta es la estructura del trabajo final, pero era un curso distinto porque no era un curso de estructura de detailing. Este era un curso más orientado al tema de la colaboración y a la metodología BIM, no tanto al análisis estructural. Por eso ven que las losas son completas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Que aquí sí se hizo la coordinación que casualmente tú estás mencionando. Aquí yo tenía que vincular el modelo de arquitectura y el de estructura juntos en un solo modelo, y no solo eso, también teníamos que vincular el modelo de emplazamiento. Casualmente hay varios de los compañeros acá en este momento. Está Cristian, está Bismarck. Entonces, ¿cuál era el proceso? Que tú empezabas a modelar paredes, pero te diste cuenta que en el modelo de estructura una columna ahora es más grande. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Coordinar tu pared, la recedes un poco para que no atraviese la columna. Lo mismo pasa con las vigas en la parte superior. Eso también lo vamos a ver dentro del curso. Cuando vimos la clase de coordinación, tienen que hacer que las paredes no atraviesen las vigas en la parte superior. Las paredes arquitectónicas llegan hasta la viga. Una vez que ya tienes coordinado todo eso, entonces puedes cuantificar. De lo contrario, no vamos a trabajar con números reales. Pero sí, en efecto, tu pregunta es válida, porque eso sí lo vamos a ver dentro del curso. ¿Cómo se hace el proceso de coordinación? No solamente para que mi modelo de estructura esté bien, sino que el de arquitectura también lo pueda resolver. Pero eso se hace trabajando con vínculos. No es necesario trabajar coordenadas compartidas, pero es lo más adecuado que nuestros modelos coincidan en el mismo y tengan compartida la coordenada. Así yo te puedo exportar ese modelo a IFC, y tú en Tecla o en BIMSci o en cualquier otro programa puedes vincularlo y hacer la coordinación ahí también. Eso también lo vamos a ver. Por supuesto, sí está un poquito más avanzado tu pregunta, y en efecto sí lo vamos a ver. Así que por ahí dejo eso como comentario. Bueno, chicos, les agradezco su presencia esta noche. Vamos a continuar la próxima semana con la parte 2 de elementos estructurales de concretos, y luego con acero, y así sucesivamente. Son clases muy interesantes, cargadas de mucha información, así que les pido, por favor, que vean las presentaciones y que siempre vean estas repeticiones de clase. Así que bueno, muchas gracias a todos, que pasen buenas noches, nos vemos la próxima semana, que tengan excelente fin de semana. Saludos, chao.